que no hay otro como Él. Le invito a que abra conmigo la palabra de Dios, carta del apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 2, verso 8 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 15. Damos también la bienvenida a las personas que nos están escuchando. Amén. Desde aquí, desde la Iglesia Fuente de Vida, les bendecimos. Amén. Aleluya. Gracias damos a nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, verso 8. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vengamos en palabras de oración. Dios y Padre, que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias a ti en esta hora, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hoy hablando en nuestras vidas a través de tu palabra. Yo reconozco, Dios, que no soy nada sin ti. Por lo que echamos fuera y lo llevamos cautivo, y declaramos, Dios, que toda boca se cierra y que tú hablas hoy, dialogas hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, puede tomar su asiento en esta tarde. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes estos minutos que tengo para compartir acerca de la suficiencia de Cristo. La suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Colosa. Colosa era una ciudad ubicada en el Valle Lírico, en lo que era la región de Asia Menor. Estaba ubicada a unos 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso, una de las ciudades principales de aquel tiempo. Aunque el apóstol Pablo directamente él no había fundado esta iglesia en Colosa, pero ni aún lo había visitado, porque cuando él escribe, si usted va al capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo está intercediendo y está pidiendo para que ustedes sepan la lucha que yo sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea. Luego él les dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que el apóstol Pablo aún no había llegado a la ciudad de Colosa, pero esta iglesia había sido fundada por uno de los discípulos del apóstol Pablo, llamado Epafras. Epafras, un colaborador del ministerio del apóstol Pablo. Él era originario de esta ciudad. Él lleva el evangelio a esta ciudad. Esta iglesia fundada alrededor del año 51 después de Cristo. Luego Pablo es encarcelado en su primer encarcelamiento en Roma, no cuando lo decapitan, sino la primera vez que él está ahí. Y Epafras va y lo visita en la cárcel para poderle hacer saber algunas situaciones de las que estaba pasando la iglesia en Colosa. Esta iglesia era una iglesia nueva, así que había sido invadida y estaba siendo perturbada por otras falsas enseñanzas que se estaban introduciendo para enseñarle a los cristianos que ya habían recibido a Cristo, que ellos ahora que habían recibido a Cristo, además tenían que circuncidarse, porque el solo hecho de haber recibido a Cristo no era suficiente. Ellos estaban agregando otras costumbres que no eran parte
que ya del cristianismo, pero ellos las querían incorporar, haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo. Ellos les estaban enseñando que para poder estar bien delante de Dios tenían que circuncidarse, y empezaron a perturbar con muchas falsas doctrinas. A esto se le llamó el sincretismo, y el sincretismo es un sistema de mezcla que mezcla filosofías griegas, mezcla legalismo judío, muestra religiosidad y a la misma vez un montón de sistemas y de costumbres que quieren mezclar dentro de la iglesia, a lo cual años más tarde se le llamó o se le conoce por el gnosticismo. El gnosticismo son algunas filosofías que muchas iglesias tratan de implementar dentro del cristianismo, creyendo que son parte de las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero en realidad no lo son. Y hoy en día hay muchas congregaciones, tanto legalistas como de alguna manera teniendo principios gnosticismos, aplicándolos a sus congregaciones, haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo. Pero yo en esta tarde yo quiero comprobarles a la luz de la palabra de Dios que Cristo es más que suficiente. Amén. Que no necesitamos a Cristo más algo, que no necesitamos a Cristo más otra cosa, que no necesitamos a Cristo más otras enseñanzas. Cristo es suficiente para cada uno de nosotros, y esa es la enseñanza que el apóstol Pablo les está enviando a la iglesia en Colosas. ¿Para qué? Para que no se dejen confundir. Hoy en día hay muchos cristianos que están confundidos asistiendo aún a las iglesias, creyendo doctrinas bíblicas, que lo cual es lo correcto, pero a la misma vez, después de creer doctrinas y principios bíblicos, están argumentando y trayendo otras cosas que no lo son. Así es. Y todo por falta de estudiar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, si usted va allí conmigo en el verso 8, empieza Pablo diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así que todo lo que usted y yo necesitamos en esta vida es a Cristo. No necesitamos iglesias religiosas, no necesitamos cristianos religiosos, no necesitamos creyentes de apariencias. Hoy lo único que el mundo, la sociedad necesita no son más religiones. Existen miles y millones de religiones alrededor del mundo. Yo quiero decirle que siempre la religión ha sido, es y será insuficiente, que hay alguien que es todo suficiente para cada uno de nosotros, y ese es aquel que fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para liberarnos, para limpiarnos, para perdonarnos y para darnos vida. Si es para Él ese aplauso, hágalo con todas sus fuerzas. Aleluya. Cristo es más que suficiente, y eso es lo que hoy estaremos viendo. Por eso es que para la salvación, escúchenmelo muy bien, para la salvación de nuestra vida no necesitamos a Cristo más otros sacrificios. Para el perdón de nuestros pecados no necesitamos a Cristo más otras cosas. Cristo es suficiente. Por eso es que Él dice en Juan 14:6: yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos, no. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es más que suficiente. Y escúcheme, y voy a abrir esta serie a hablar acerca de la suficiencia, hoy hablando acerca de que Cristo es más que suficiente. Luego estaremos viendo, la Biblia es más que suficiente, la gracia de Dios es más que suficiente. Aleluya. Es decir, que usted no necesita la Biblia más otro libro para comprobar si la doctrina, si sus principios son verdad. Esta es la palabra viva y eficaz que tenemos de Dios, y no necesita sustitutos. Es siempre viva y eterna palabra de Dios. En cuanto a la persona de Cristo, de igual manera, no necesitamos el sacrificio de Cristo, mas usted tiene que hacer ciertas penitencias para ser salvo. Usted tiene que cumplir ciertos ritos para tener el perdón de Dios. No, nada de eso. Pedro les dijo a la concurrencia, a la multitud que había concurrido en el día de Pentecostés:
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él os envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Lo que la sociedad necesita es buscar a Cristo, no religión, no fundamentos, no filosofías, no costumbres, no dogmas, sino a Cristo, la persona, la deidad, el que murió en la cruz del Calvario. Así que dile ahí al que tienes a tu lado: Cristo es más que suficiente para mí. Vamos, díselo: Cristo es más que suficiente para mí. Yo no sé si para usted Cristo es más que suficiente. Hay algunos que lo veo aún pensativo. ¿Será posible? Para mí Cristo es más que suficiente. Y vuelvo a repetirle: yo no necesito a Cristo más alguien más. Solo con Él basta y sobra. Así que lo primero que quiero hablar acerca de la suficiencia de Cristo es que Cristo es suficiente porque está por encima de las filosofías y de las tradiciones de este mundo. Cristo está por encima. Usted puede llamarme y puede traerme ahorita cualquier filosofía, cualquier enseñanza, cualquier costumbre, cualquier tradición, cualquier dogma. No importa cuál lo que usted me traiga ahorita. Yo quiero decirle que Cristo es superior. Cristo está por encima. Cristo es más que todo lo que existe en este mundo. Por eso es que Pablo les está diciendo: nadie los engañe por medio de filosofías. ¿Qué es la filosofía? La filosofía para los griegos era el amor al conocimiento. No desechamos el conocimiento. Claro que es bueno el conocimiento. De acuerdo al profeta Oseas, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero escúchenme, yo no puedo poner el conocimiento arriba de Cristo. Cristo está por encima de cualquier sabiduría, de cualquier conocimiento, de cualquier doctrina, de cualquier tradición, de cualquier costumbre. Cristo está por encima. La Biblia dice que Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas existen. Él está por encima de todo y por Él todo existe. Así que la filosofía es el amor al conocimiento y se refiere a un sistema de pensamiento religioso que trata de desplazar a Cristo. Es decir, que hay muchas filosofías hoy dentro de la iglesia que están reemplazando a Cristo de su esencia. Por ejemplo, pastor, mencióneme alguna de ellas. Por ejemplo, no quiero entrar tan a fondo porque quiero avanzar en algo más importante aún que eso, porque eso en realidad usted ya lo debería de saber. Hoy en día hay muchas iglesias que están reemplazando a Cristo y están poniendo sus mentados encuentros. Escúcheme, no necesitamos encuentros. Necesitamos un encuentro personal con Cristo y lo cambia todo. Y yo se lo puedo comprobar en la Biblia. Aquella mujer samaritana que fue al pozo de Sicar a buscar agua, siendo ella samaritana, fue a la hora que nadie podía ir. Cuando Jesús llega a aquel pozo de Jacob, dice la Biblia que ahí está la mujer sacando agua del pozo. Jesús le pide de beber y ella tiene un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro único le cambió todo. Saulo de Tarso, yendo a camino a Damasco, una luz del cielo resplandeció sobre él. Lo cambió todo completamente. Cornelio en la ciudad de Cesarea, cuando Pedro va y le predica la palabra de Dios y Pedro le habla acerca del propósito de la venida de Cristo, él recibe a Cristo y lo cambió todo. Hombres y mujeres como Lidia de la ciudad de Tiatira, fue una mujer que un solo encuentro, cuando Pablo llegó al río donde ellas estaban, dice la Biblia que se habían reunido muchas mujeres para orar. Allí Pablo les predicó y esa mujer recibió a Cristo. Un solo encuentro. La iglesia no necesita andar de encuentro en encuentro. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón y un solo encuentro que lo cambia todo. Pero hay muchas cosas dentro del cristianismo hoy que están tratando de sustituir, de reemplazar a Cristo. Cristo está por encima de cualquier filosofía, de cualquier tradición. Los que están tomando nota, tradiciones es el sistema de creencias religiosos que no proviene de Dios, sino de los hombres. Vuelvo a repetirlo. Toda tradición es un sistema de creencias religiosos que no viene de Dios, sino de los hombres. Escúcheme esto que voy a decir. Hay congregaciones donde tienen como doctrina que los hombres no se cortan el cabello. Eso es tradición. Hay iglesias que tienen como doctrina que solamente tienen que bañarse a los 8 días. Y usted se podrá reír, pero es realidad. Tantas religiones hoy en día
Hay algunos que no les gusta bañar, quería, gloria a Dios, ¿dónde está esa iglesia? Entonces, la religión está compuesta de sabidurías y preceptos humanos que tratan de alejar al hombre de Dios. Entonces, Pablo, escúchenmelo muy bien, fíjense que Pablo, cuando uno lee detenidamente esta escritura, Pablo en sí no está condenando la filosofía. Lo que Pablo está condenando aquí son a los falsos maestros que están introduciendo falsas enseñanzas. ¿Es bueno leer literatura sobre filosofía? Claro que sí. ¿Para qué? Para contrarrestar toda fábula y todo engaño y toda mentira que alguien quiere infiltrar dentro de las filas del cristianismo. Así que el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Hay que tener cuidado hoy en este tiempo de no ser engañados por medio de filosofías, por medio de falsas enseñanzas. Yo expliqué que es una filosofía, es amor al conocimiento y es un conocimiento que muchas personas quieren poner por encima de la persona de Cristo. Escúcheme, no hay enseñanza, no hay doctrina, no hay costumbre que pueda estar por encima de Cristo. Hay costumbres buenas, hay principios extraordinarios que aunque quizás no aparecen implícitamente aquí en la palabra de Dios, pero sí aparecen sus connotaciones. Pero algunas veces hay personas que tratan de hacer de una costumbre una doctrina y la ponen en la misma categoría que la palabra de Dios, lo cual no lo es. Nosotros tenemos que saber, amados, hacer diferencia entre principio y doctrina. Por eso es que hay muchos cristianos confundidos, porque están creyendo tantas cosas que les están diciendo allá afuera sin darse cuenta que eso no proviene de Dios, no es de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque el verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, ¿de qué? De la deidad. Cristo es la esencia misma de Dios. Escúchenme, esto era una locura para los griegos, porque los griegos decían, es imposible que Dios se haga materia, porque ellos miraban el cuerpo humano de los seres humanos como malo, como dañino y pecaminoso. Así que si Jesús era Dios, entonces era malo. Por eso es que cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas y llega y empieza a hablarles, no les habla de filosofías. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 2, por ejemplo, donde Pablo dice, cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuse no saber nada de mí mismo, sino de Jesucristo. ¿Y ¿qué? Crucificado. ¿Por qué? Porque, escúchemelo, para los griegos, de que Dios haya enviado a su Hijo a morir en una cruz, era locura. Porque ellos no entendían, ellos tenían un sistema de filosofías y de creencias diferentes al de Dios. Por eso es que la Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. En Cristo habita toda la plenitud, en Él mora, en Él vive toda la plenitud de Dios. Es decir, que Él es el único mediador por medio del cual el hombre puede ser aceptado delante de Dios. El único que puede habilitarnos a nosotros para tener acceso a la presencia de Dios no es el Papa, no es el pastor, no es un conjunto de sistemas, no es ninguna filosofía. El único que nos habilita para acercarnos al Padre Celestial es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y no importa el pecado que tenga el ser humano, si tan solamente éste se arrepiente, reconoce que es pecador y le pide perdón a Dios, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Así que Pablo por eso les está diciendo, no crean a las filosofías, a muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque a la iglesia, vuelvo a repetir, a la iglesia de Colosa había llegado, ahora que ustedes son cristianos, ahora ustedes tienen que hacer esto, tienen que dejar de hacer lo otro, tienen que dejar de hacer aquello. Escúchame, Dios a ninguno de nosotros nos ha dado
escúchenme, la habilidad de ser la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. No. Nosotros como predicadores tenemos que saber que nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Pero yo no estoy aquí para convencerlo a usted cómo usted tiene que vivir. Aunque no diga amén. Yo no estoy aquí para convencer. Yo no estoy aquí para poderle decir, hermano, haga esto, deje de hacer aquello, mire esta otra cosa así, esto no. No. Yo estoy aquí para predicarle la palabra de Dios. El que lo va a convencer. Si usted ha nacido de nuevo, una sola exhortación le basta. Así es. Si usted ha nacido de nuevo, una sola exhortación, un tan solo consejo, muchas veces usted va a decir, sí es cierto, lo que yo estoy haciendo no es correcto, porque eso es lo que la Biblia dice. Si Cristo está por encima de cualquier filosofía y de cualquier tradición. Cristo está por encima, por eso es que Él es superior. Cuando usted lee el libro de Hebreos, el tópico principal de toda la carta a los hebreos es la supremacía de Cristo o la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdocio levítico, Cristo es superior a todo. Eso habla de la carta a los hebreos, la superioridad de Cristo. Por eso es que Pablo aquí a los colosenses les está diciendo, no se dejen engañar. Habrán creyentes o habrán maestros falsos que les tratarán de introducir otras doctrinas, otras costumbres, otras corrientes, otras filosofías, tratando de reemplazar la verdadera esencia de Cristo, haciéndoles creer que ustedes necesitan Cristo más esto. Ese es el problema con... Y no sé si hay alguien que nos está visitando, mi propósito no es ofender a nadie que nos esté escuchando. Ese es el problema con los testigos de Jehová, que ellos tienen la Biblia más otras revelaciones. Ese es el problema de los mormones, que ellos tienen el libro mormón más otras literaturas. Y cuando hablemos de la suficiencia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no existe otro libro que haya sido más atacado, que estuvo siglos ocultos, porque cuando entró este sistema religioso que vino de Roma y trató de ocultar la Biblia para que no se leyera, y hubieron gente que derramó sangre, murieron, fueron decapitados para que usted y yo tengamos este manual hoy en nuestra mano y que usted no lo lea. Está aquí. Cristo es suficiente. Y Cristo está por encima de cualquier tradición, cualquier filosofía. El verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuántos están completos en Cristo? Escúcheme. Eso no habla de perfección absoluta. Eso habla de que en Cristo nuestra redención, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados está completo. Yo no necesito pagar votos para que Dios me perdone. Yo no necesito hacer ciertos rituales para obtener el perdón de Dios. Lo único que yo necesito es reconocer que soy un pecador, que Cristo murió por mis pecados, abrirle mi corazón. Si confesares con tu boca, dice Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que necesitamos. Por eso es que cuando usted vaya a evangelizar, usted no necesita del Big Bang, de explosión demográfica, que usted no necesita nada de eso. Necesita saber de Cristo, predicar a Cristo, decirle al mundo, Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Usted no necesita hermenéutica, ni homilética, ni exegética, ni necesita capacidad. Usted necesita solamente abrir su corazón y dejar que el Espíritu de Dios use su vida. Porque hay muchos que tienen cosas que a mí nunca me han enseñado a ir a evangelizar, pastor. Cuando yo salí a evangelizar, nadie me enseñó a evangelizar. El pastor dijo, hay que salir a evangelizar. Y yo miré que los hermanos iban y tocaban puertas y yo empecé a tocar puertas. Pero hay muchos que argumentan, no es que yo necesite, a mí nadie me ha enseñado en la iglesia. Y somos
usamos tanto la lógica que decimos es que el soldado para enviarlo a la guerra primero pero cuando la nación está en guerra no hay tiempo para preparar. ¿Y cuántos saben de los que estamos aquí que estamos en? Pues yo no sé cuántos de ustedes están de vacaciones, hay algunos de ustedes que los veo con la mochila ahí. Entonces en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Es decir que todo lo que usted y yo necesitamos está en Cristo. No necesitamos a Cristo más tradiciones. No necesitamos a Cristo más filosofías. No necesitamos a Cristo más ídolos. No necesitamos a Cristo más María para que interceda por nosotros. No. Únicamente necesitamos ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Dígalo. A Cristo es lo que necesitamos. Eso es lo único que la iglesia necesita. Aleluya. Escúcheme, alguien dijo, el que tiene a Dios por Rey y Señor y Salvador, no le falta nada. ¿Cuántos de los que están aquí tienen a Dios por Rey, Señor y Salvador? Vamos, yo quiero ver cuántos tienen aquí a Dios por Rey, Señor y Salvador. Ahora, hoy no les voy a hablar qué significa tener a Dios por Rey. Yo les aseguro que bíblicamente, conociendo el estado de la iglesia, ustedes tienen a Dios por Salvador únicamente. Allí la voy a dejar, después les hablaré qué significa tener a Dios por Rey, Señor, Salvador. Pero el que tiene a Cristo por Rey, Señor, y lo tiene todo. Por eso hay unos cantitos antiguos, inspirados por allá, que dice por ahí, yo no sé si reza de esta manera, que el pobre con Cristo es rico, y el rico sin Cristo es pobre. ¿A poco usted no se sabe ese canto? Sí. Porque hay gente que tiene todo financieramente o materialmente hablando, pero no tiene a Cristo. Y es el hombre más infeliz de la vida. Pero el pobre que tiene a Cristo en su corazón es rico. Porque la mayor riqueza, damas y caballeros, no es financiera, no es monetaria, no es material. La mayor riqueza que el hombre puede tener es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. La Biblia dice que es mejor un bocado en seco y en paz que una casa con paz. ¿Cuántos de los que están aquí tienen paz? Mira al que tienes ahí a tu lado y le se te nota. Entonces Cristo es más que suficiente sobre Cristo, está por encima de cualquier filosofía y de cualquier tradición. Escúcheme, se ha comprobado desde siglos que la ciencia siempre ha querido suplantar a Dios creando espejismo y credos que tratan de reemplazar a Dios del pensamiento del hombre. Siempre. Y una de las mayores falacias es la llamada teoría de la evolución, que trata de reemplazar a Dios de lo que Dios es, argumentando procesos evolutivos en cuanto al origen de todas las cosas y en sí del ser humano. Estas son filosofías que van en contra de Dios. Por lo tanto, no son de Dios. Y así yo podría enumerar muchísimas más. Pero escúcheme esto que le puedo decir. Siempre, gracias, la verdad de Dios triunfa. Amén. Siempre. Y escúcheme, y si usted está pasando quizás un proceso ahorita, qué sé yo, pero escúcheme, siempre si usted se mantiene en la verdad, esa verdad lo sacará a flote hacia arriba. Ahora el problema es que usted no esté en la verdad. Entonces usted va para ¿dónde? Siempre la verdad de Dios prevalece. Siempre. Y por años, aún en escuelas, en colegios, en universidades, siguen enseñando esta diabólica e infernal teoría de la evolución. Pero cuando nosotros venimos al origen de todas las cosas, el mismo mundo que existe nos dice a nuestro cerebro que para que todo lo que exista hoy en día tuvo que haber un creador inteligente superior a todo lo que existe, que la piedra es una nada, pero cuando el Dios del cielo le abra la piedra, esa piedra fluye agua. Escúchamelo,
Aún el mundo, el universo nos dice a voces que existe un creador, pero las filosofías tratan de negar esa existencia. Por eso es que les vuelvo a repetir, Cristo está por encima de cualquier filosofía, de cualquier tradición, de cualquier costumbre, etcétera, etcétera. Él está por encima completamente de todo lo creado. Ahora, en segundo lugar, Cristo es suficiente porque por su muerte y resurrección quitó el verdadero problema que separaba al hombre de su creador. ¿Cuál es el problemita que existe entre el hombre y Dios? Un solo. ¿Cuál es? El pecado. Escúchenme, yo pregunto aquí a las personas que nos escuchan o a ustedes que son estudiosos de la Biblia o qué sé yo, cualquier otra literatura. Yo les pregunto a usted, ¿podrá la religión acercarlo a Dios? No. ¿Saben qué es lo que hace la religión? La religión pone una pared que divide, que separa, que aleja completamente al hombre de Dios y que no le ayuda en absoluto con su pecado. Ahí, el hombre, escúcheme, por muy religioso que el hombre sea, siempre será un pecador. Escúcheme, pero hay alguien que vino desde el cielo y que quitó esa pared que nos separaba, el pecado. La Biblia dice que hay un abismo enorme entre Dios y el ser humano. ¿A causa de cuál? Del pecado. Pero nuestras iniquidades, de acuerdo a Isaías 59, ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para que no oiga nuestro clamor. Por eso es que siempre decimos, y un día de esto tuvimos un debate sano aquí en la iglesia, en un día que estábamos buscando el rostro de Dios, y preguntaba, ¿podrá Dios escuchar a un pecador? La Biblia dice que no. Posiblemente muchos de ustedes todavía siguen creyendo, sí, Dios a mí me escucha. Escúcheme, hablando literalmente, Dios escucha a todo el mundo, porque Él no es sordo. Dios ve y escucha a buenos y a malos. Lo que sucede es, a quienes Él le responde. Claman los justos y Jehová les oye. ¿Cuántos alaban a Dios por él? Aleluya. Cristo es suficiente porque en su muerte y resurrección quitó el verdadero problema que separaba al hombre de su creador. Dice el verso 11, estamos ahí mismo en Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Voy a hablar un poquito acerca de eso. Al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Luego dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A propósito, ¿cuántos de los que están aquí ya se han bautizado? Aguas bautismales. Levante la mano, aguas bautismales, aguas bautismales. El que no lo ha hecho todavía, es necesario que ordene primero su vida delante de Dios, que su vida esté en orden delante de Dios y cumpla esto, porque esto es algo muy importante. Así es. Pero escúchenme lo que voy a decirles a continuación. Escúchenme esto. La superioridad de Cristo está por encima de cualquier creencia, costumbre, pero a la misma vez de cualquier práctica religiosa. Así es. Así es. Su obra es superior a cualquier legalismo judío. Escúcheme, los judíos o los varones judíos, después que un varón judío nacía, a los 8 días los circuncidaban. Los circuncidaban. Era llevado al templo, era circuncidado. Y ahora esa es la enseñanza que los judaizantes de aquel tiempo están tratando de llevar a la iglesia de Colosa. Y le están diciendo a los cristianos, ahora que ustedes han recibido a Cristo, si ustedes no se han circuncidado por ser gentiles, ustedes necesitan circuncidarse, porque de lo contrario no están en nada. Y Pablo es donde viene a contrarrestar todo esto. Y Pablo les está diciendo, óiganme, la circuncisión del pueblo judío solamente era una representación de consagración, pero no quitaba el pecado. Los niños, después que los circuncidaban, siempre seguían en su mismo pecado, en su pecaminosidad, porque su naturaleza pecaminosa continuaba en ellos. Pero Pablo les dice a los de Colosas, escúchenme, ustedes hoy que han recibido a Cristo, Cristo no solamente los ha circuncidado de una manera física,
ustedes ahora han recibido el perdón de sus pecados sin necesidad de circuncidarse, porque Cristo está por encima de cualquier circuncisión hecha a mano. Cristo los ha circuncidado en un cuerpo por su Espíritu Santo, que ha derramado y ha hecho morar en cada uno de ustedes. Así es. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ya no necesitan Cristo más circuncisión. Ya no necesitan eso. Necesitan solamente haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora que Cristo es el Señor de su vida, ¿saben qué es lo que ha hecho Cristo? Cristo destruyó con su sacrificio en la cruz, destruyó el pecado que los tenía atados y cautivos. Verso 19. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Cristo. Y vuelvo a repetir, el único que nos habilita a nosotros para acercarnos a Dios el Padre es el sacrificio de Cristo. Usted puede traer todas sus buenas obras, su vida moral intachable, usted puede traerme todo el conocimiento que tenga, los títulos, los reconocimientos, y eso delante de Dios no sirve de nada. Usted podrá traer toda la plata que tenga, el oro que tenga, etcétera, etcétera, y no sirve de nada. Porque la única justicia probada delante de Dios que nos puede justificar es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Damas y caballeros, no existe otra cosa más, solamente esa sangre preciosa. Por eso es que dice la Biblia que por medio de Él nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Verso 20 dice, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Escúcheme este consejo que le voy a dar. Todos los que estamos aquí siendo cristianos, nacidos de nuevo, eso no implica que no pecamos. Todos pecamos. Amén. Y escúcheme, el peor error que un cristiano puede cometer delante de Dios es, después de haber pecado, ir ante Dios como si nada. Eso es lo peor que podemos hacer. Aquí el verso nos dice que debemos ir delante de Dios con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Reconoce tu condición. Señor, yo este día dije una mala palabra, perdona. Señor, este día codicié algo que no tenía, perdona. Eso es ir sinceramente delante de Dios. Y cuando nosotros vamos con esa sinceridad delante de Dios, dice aquí el escritor a los Hebreos, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, donde recibimos como restitución a la falta que hemos cometido delante de Dios, Dios nos devuelve el gozo de nuestra salvación. Y Dios nos devuelve la paz interior que habíamos perdido. Porque, amados hermanos y hermanas, si hay algo que perdemos en el momento que fallamos y ofendemos a Dios, es el gozo de nuestra salvación. Hay creyentes que espero que no hayan aquí, que vienen a la iglesia simplemente por una rutina, pero ya no se gozan en los servicios. Hay creyentes que le sirven a Dios, pero no disfrutan de esa paz. Has perdido el gozo, has perdido la paz, has perdido la pasión, el brillo de tu servicio a Dios. Mi consejo, si tú estás pasando ese proceso, regresa al lugar de donde caíste. Como Dios le dijo a la iglesia en Efeso, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve, regresa ahí y arrepiéntete. Y haz las primeras cosas, porque si no vendré y quitaré, si no te hubieras arrepentido, tu candelero de su lugar. La suficiencia de Cristo, entonces, damas y caballeros, está por encima y es la que arregla, por así decirlo, el problema que existe entre el hombre y Dios, que es el pecado. Solamente con el sacrificio y la sangre de Jesucristo. El verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El sacrificio de Cristo es suficiente para cada uno de nosotros y para destruir el pecado en cada uno de nosotros. Escúcheme esto que les voy a decir y vuelvo a reiterarles. En el momento que recibimos a Cristo, ¿saben qué es lo que sucede? Dios perdona nuestros pecados. Y escúchenme,
la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros ya no está vigente sobre él. Aunque pecamos, ¿saben qué es lo que sucede? Dios dice, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando hemos fallado a Dios y vengo delante de Dios, perdóname por lo que he cometido hoy delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene la sangre de Cristo y dice, ok, te perdono. Ahora, eso es cuando nosotros pecamos delante de Dios. Ahora, una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es como cuando a usted ya le encantó jugar con el mismo pecado. Es allí entonces donde yo voy y le aplico lo que dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos. Esa es otra cosa. Una cosa es que ninguno de los que estamos aquí puede decir yo no peco, porque seríamos mentirosos y haríamos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, sino solamente en Dios, porque la Biblia dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo es que en el momento que nosotros le ofendemos a Dios y pecamos delante de Dios, la autoridad que el pecado tenía para nosotros, ¿saben cuál era? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora en Cristo, cuando yo peco delante de Dios y yo me arrepiento y le pido perdón, ya el pecado no me lleva hacia la muerte, porque hay una sangre que me cubre y me limpia de todo pecado. No sé si me estoy explicando. Por eso es que la Biblia dice, Romanos capítulo 8, por favor corra ahí conmigo. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O yo pregunto a los que están aquí, ¿cuántos son de Cristo? Vamos a ver, quiero esa mano levantada. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Ahora, todos los que son de Cristo ya no pecan. ¿Ah? Quiero ver esa mano levantada, pastor, yo soy de Cristo, pero yo no peco. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor destruyó? Entonces, pues, ¿cómo es esto, pastor? Sí, lo que Cristo destruyó en la vida del creyente, que nos separaba de Dios, es la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. ¿De cuál es, pastor? De llevarlos a la condenación. Ahora, aunque yo peco, no deliberadamente, ni practicando el pecado, y si yo me arrepiento, hay una sangre que está por encima de toda consecuencia y escúcheme, de todo argumento que el diablo pueda traer contra mí. Quiero aclarar esto porque mencioné una palabra consecuencia. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias vienen. Así que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todo aquel que es de Cristo no anda en la carne. No es chuleta, dile ya a tu hermano. Escúcheme, la obra de Cristo en la cruz es suficiente para todos. Se cuenta la historia de un jabonero y un predicador. No sé si algunos de ustedes han escuchado eso. Si la he escuchado, qué bueno, y si no, aquí le va. Se cuenta la historia de un jabonero y un predicador. El jabonero vino un día y le dijo al predicador, óigame, yo escucho que todos los predicadores hablan de Cristo y que predican a Cristo y dicen que Cristo es la solución, que Cristo es el que perdona pecado y que viniendo a Cristo todo cambia. Pero yo ya me cansé de escuchar eso. Yo salgo a la ciudad y veo alrededor borrachos, escucho las noticias, delincuencia, prostitución, asaltos, homicidios, tantas cosas que se escuchan. Y si Cristo en realidad fuera la solución, no existiera eso. El predicador le dijo, óigame, yo recorro muchas ciudades, caseríos, barrios predicando la palabra de Dios y usted tiene muchos años de fabricar jabón, pero siempre encuentro mugre, gente sucia, ropa sucia, que apesta por la ciudad. Y si en realidad usted fuera un verdadero jabonero, ya no existiera mugre. No existiera sucio, la ciudad limpia, los hogares limpios, hubiera limpieza por todo. Entonces dígame qué está pasando. A lo cual el jabonero le argumentó, lo que sucede es que no es que mi jabón no sea
eficaz. Lo que sucede es que ellos no aplican el jabón para lavar. Por eso es que viven en la mugre, en el sucio, y siempre va a haber suciedad. Lo demás ya usted lo sabe. Pero para aquellos que todavía están ahí volando entre las nubes, el predicador le dice, de la misma manera, Cristo es suficiente, su sangre es suficiente. Lo que pasa es que la gente prefiere vivir en el fango, en la mugre, que recibirlo a Él y abrirle su corazón. Cristo es suficiente. Escúcheme, déselo fuerte al Señor en esta tarde. Si usted es un borracho empedernido que nos está escuchando, no es mi intención ofenderlo, está aquí con nosotros, no es porque Cristo no le ama, no es porque Cristo no quiera libertarle, es porque usted no le ha abierto verdaderamente su corazón. Si usted es un mujeriego o qué sé yo, no es porque Cristo no quiera libertarle, es porque usted mismo ha decidido vivir esa vida. Pero la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si usted decide vivir en el sucio, en el fango, es porque usted no quiere aplicar el jabón para mantener bien limpia su casa. Y si usted decide andar entre pleitos y pleitos y pleitos, o en pecado, es porque usted mismo así decide. No porque yo quiero decirle que hay un detergente que le puede limpiar y está disponible para limpiarle. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Así que el verdadero problema de nuestra sociedad es el pecado. Y la filosofía y la religión no pueden quitar el pecado. La religión, por muy buena que sea o que parezca, no puede quitar el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo. Y quiero terminar en unos minutitos más diciéndoles lo último. Al hablarles acerca de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente porque su obra fue completa en la cruz. La obra de Cristo fue completa en la cruz. Cristo no se entregó al 30%, ni al 50%, ni al 70%, ni al 80%, ni al 90%, ni al 99.9%. La obra de Cristo fue 200% en la cruz. Fue completa. Por eso cuando Él está en la cruz, una de las frases que Jesús dice, consumado es. Esa frase en el griego es tetelestai. Padre, la obra está completamente consumada. Es decir, ya no queda más. Lo único que queda es que el hombre reconozca su pecado y se arrepiente. Eso es lo único. Porque la obra de Cristo ya fue completa en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Pablo dice en los versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Luego Pablo dice, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y exhibiendo a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo en la cruz es completa porque nos da vida eterna y perdona todos nuestros pecados. Y no solamente eso, anula un acta de decretos que había en nuestra contra. ¿Y sabe quién había implementado esa misma acta de decretos? No era el diablo. ¿Sabe usted cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley no es otra cosa más que revelarnos lo pecaminoso que somos nosotros. Entonces, la ley dice, incluso la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. La ley nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, había un acta, y esa acta no era falsificada, esa acta no era alterada, esa acta era legal. Esa acta decía Cipriano Tomasa, y ahí va el nombre suyo que está sentado ahí. Usted es un pecador y su pecado lo lleva ¿a dónde? A la condenación. ¿Qué vino a hacer Cristo? Quitó esa acta. Y cuando la Biblia dice que la clavó en la cruz, le estaba diciendo a las potestades y a los principados
y a Satanás, ya ustedes no tienen la autoridad para decidir dónde va a ir cada uno de ellos. Escúchenme esto que les voy a decir. Cristo les está diciendo a Satanás, a los principados, ya ustedes no pueden tener la autoridad del destino de Walter Oseguera. El destino de Walter Oseguera ahora está en mis manos, pero ahora a él le va a tocar decidir dónde quiere pasar la eternidad. Damas y caballeros, Dios no decide tu destino. El destino eterno de tu alma lo decides tú con la decisión que tú tomes. O le abres tu corazón a Cristo o le rechazas a Él. De esa decisión es que dependerá tu destino. Ya no es el diablo. El diablo a todos los tenía allí. Este es mío, este es mío. Si yo me voy a condenar, no me voy a condenar yo solo. También va conmigo al infierno, a los peores más calientes. Ahora Cristo dijo, no, Satanás, te voy a quitar esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Cristo vino? Fue a la cruz. Quitó exacta que había en mi contra, la clavó y le dijo al diablo, ahora ya tú no tienes la autoridad sobre él, la tengo yo, pero ahora yo lo voy a dejar que él decida libremente a dónde quiere ir. Así que el día en el gran trono blanco, cuando todos los millones y millones de seres humanos vayan ante el gran trono blanco, Dios les va a decir, yo nunca los juzgué a ustedes, yo morí por ustedes en la cruz, les di a ustedes la oportunidad que decidieran a dónde querían pasar la eternidad, y ustedes decidieron el lago de fuego. ¿Está escuchando? Sí. ¿Por qué digo eso? Porque Cristo ya pagó el precio para que tú no fueras allí. Había una demanda legal. La justicia de Dios demandaba un sacrificio puro, santo y sin pecado. Para eso vino el Hijo de Dios. Por eso vuelvo a repetir, Cristo es más que suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para cada uno de nosotros. No necesitamos Cristo más otras cosas. Él triunfó sobre las potestades, Él triunfó en la cruz del Calvario, y toda aquella deuda que estaba en mi contra fue invalidada por el sacrificio de Cristo. Ahora tú y yo tenemos ese gran privilegio de decidir dónde tú quieres pasar la eternidad. Y el diablo es tan astuto que aunque tú ya decidiste por Cristo, él siempre te va a andar allí y allí. Porque miren cómo es el diablo. Los que están afuera del reino de Dios, del redil del Señor, él trata de que no entren. Y no vayas, y no aceptes a Cristo, y que te van a lavar el cerebro, y que esto y lo otro, y les ponen un montón de obstáculos a la gente para que no busque de Dios. Pero a los que están dentro, la lucha es distinta, pero es el mismo sapo disfrazado de rana. Es lo mismo, porque ahora que tú estás aquí, él se opone. ¿Y qué tanto vale? ¿Y para qué tanto esto? Y mira, hay otros que ni van a la iglesia y mira cómo viven. Y así, el diablo tratando de oponerse. ¿Y para qué te esfuerzas tanto? Si el pastor de él te quisiera ver todos los días ahí en la iglesia, es que yo no es que te quiera ver, si ni... Sí, seamos realistas. ¿Ah? Pero el enemigo te, ¿para qué vayas tanto a la iglesia? Él trata, los que están afuera que no entren, y los que están dentro. Los que están dentro, dile a tu vecino, ten cuidado y no te dejes engañar. Sí, eso es lo que el enemigo busca, que los que están dentro de aquí, sacarlos. O sea, y escúcheme, y él siempre se va al peso pesado. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Escúcheme, él sabe que el diablo dice, no, mira, yo en esta iglesia, en Frente de Vida, yo no quiero sacar solamente uno. Entonces él dice, para sacar un mayor grupo, ya sé a quién me voy a ir. Eso es lo que él busca. ¿Me entiende? Entonces, él se va al peso pesado, dile que tiene ahí. Sí, se va. ¿Qué quiero decir con esto, pastor? No me malinterpreten. Lo que quiero decir con esto, que él se va a las personas que tienen mayor influencia dentro de la congregación. Porque haciéndolo flaquear a él o a ella,
entonces también hará flaquear a otros que aprecian, confían, creen y aman. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que estar firmes contra ¿cuál? Contra las acechanzas. Y eso no se lo dice al mundo, se lo dice a usted y a mí que hemos recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo, como dice 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente, alrededor buscando a quién. Y escúcheme, ¿usted buscaría algo que ya tiene? No. Pero él va a buscar aquello que ya se le ha salido de su mano. Y ese es usted, su servidor. Pero gracias damos a Dios que Él envía a sus ángeles para guardarnos, para protegernos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. He aquí, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que le invito a que se ponga de pie conmigo en esta tarde. Tendría mucho más para qué hablar acerca de la suficiencia de Cristo, pero continuaremos en las próximas predicaciones, si Dios así nos da vida y nos permite. Cristo es más que suficiente.